Hola, 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 saludos y bendiciones a todos mis queridos hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Una vez más, aquí el hermano Oscar y mi persona estamos con ustedes nuevamente para continuar con nuestra serie La Verdad sobre 1888. Hoy continuamos con el capítulo 7 del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonso Trevier Jones. Y nos sentimos contentos de una vez más volver pues a contar con ustedes. ¿Qué te parece, Oscar? ¿Cómo estás? Saludos, Oscar. Buenas tardes a todos y aunque ya hacía tiempo que no, por diferentes causas no nos hemos podido reunir ni hemos podido hacer ningún vídeo más, pero bueno, esta tarde vamos a hacer el esfuerzo y a ver si podemos hacer el vídeo y poderlo poner en YouTube. Amén, así es. Entonces, bueno, hermanos, sin más preámbulos, pasemos a la introducción del canal y de una vez entraremos con el tema. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Muy bien, nuevamente aquí estamos todos para el estudio de esta tarde, de esta noche, para el estudio de esta semana, en la continuidad de nuestra serie La Verdad sobre 1888, el capítulo 7 del libro Bate Jones, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, que se titula, como lo tienen aquí, en la ley de la herencia. Justamente la ley de la herencia para estudiar cómo se aplica esto a la naturaleza humana de Cristo. Pero antes de comenzar, queremos hacer una lectura de este pasaje famoso que tenemos aquí, que siempre lo hacemos, y luego de la lectura hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este estudio. La cita en cuestión es la cita que está en Eventos en los Últimos Días, en la página 171, como ven allí el capítulo 14, pero que es una cita que originalmente apareció en castellano en el libro Testimonios para los Ministros, página 91 y 92, y dice de la siguiente manera, como la tienen ahí en sus pantallas, dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Ahí está, ¿no? Atención. En su misericordia Dios envió este mensaje, pero por medio de ciertas personas, ciertos pastores, ciertos siervos, solamente dos, Wagner y Jones. Este mensaje tenía que, objetivo, presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Qué hacía? Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que hacía el mensaje. Condición del pueblo. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús y que necesitaban, dice aquí, dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Impartiendo él su propia justicia. Impartiendo. Solo palabra clave. Y concluye la cita diciendo, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado con el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Qué opina de esa cita, Oscar? Bueno, siempre destacamos algo, ¿no? Yo creo que en esta ocasión, bueno, Dios ordenó que este fuera el mensaje que se tenía que dar al mundo, ¿no? Y como bien pone en la cita, era porque se había perdido de vista a Jesús, ¿no? Y ahora vemos en estos días, ¿no?, en los que vivimos, cómo se ha perdido, se habla mucho de Jesús, pero diferentes Jesús, ¿no? Y cómo este mensaje lo que intenta hacer, sobre todo estos capítulos que estamos leyendo, que estamos analizando, habla de ese Jesús, ¿no? Ese Jesús hecho carne, carne de pecado, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que en estos momentos es lo que se ha de predicar, ¿no? Como decía Pablo, a Cristo y Cristo crucificado, ¿no?
Y es lo que estamos intentando analizar, ¿no?, en estos capítulos. Amén, así es, así es. Bueno, entonces, con esa cita, con esa certeza que nos da aquí el Señor, vamos a hacer la pequeña oración para comenzar el estudio. Por favor, Oscar, dirígenos en oración. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por el maravilloso mensaje, Señor, que tú nos has enviado. Ayúdanos a escudriñarlo, ayúdanos a interiorizarlo y que se haga una realidad en nuestras vidas y que podamos predicar, Señor, sobre todo con nuestras vidas más que con nuestras palabras. Amén. Que ahora tú nos acompañes, Señor, y que tus palabras estén en nosotros para que no digamos nada, Señor, que te pueda deshonrar. Y al revés, que te pueda honrar y pueda ensalzar el sacrificio que se hizo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Pues sí, entonces comencemos una vez con el tema. El tema, como ya dijimos, capítulo 7, la ley de la herencia. Y en el libro que tenemos del Camino Consagrado, comienza A.T. Jones con 3 versículos. Uno está en Juan 1.14, otro está en Gálatas 4.4 y el otro está en Isaías 53.6. Pero se me olvidaba, mis queridos hermanos, y no podemos avanzar sin ello, darles un breve resumen de lo que hemos estado estudiando en los 6 capítulos anteriores, para quizás refrescar, porque como ya acabo de consultar bien, desde el último video lo colgamos hace un mes, ya ha pasado un mes, quizás se nos habrá olvidado. Y les voy a leer rápidamente un resumen de lo que estudiamos en los 6 capítulos anteriores. En el capítulo 1 estudiamos que nuestra salvación está y consiste en poner nuestra mirada en la divina persona de Cristo, en nuestro sumo sacerdote o sumo pontífice. En el capítulo 2 del libro El Camino Consagrado se estudió que nuestro pontífice es divino, es Dios. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque literalmente es el unigénito hijo de Dios, el único hijo engendrado de Dios. En el capítulo 3 estudiamos que nuestro pontífice también es hombre, porque es hijo de Adán, pero del Adán caído, no del Adán antes de caer. En el capítulo 4 estudiamos que nuestro pontífice es hermano nuestro, porque participó de la misma carne y de la misma sangre nuestra. En el capítulo 5 hemos estudiado que nuestro pontífice ha nacido bajo la culpa y la condenación de Adán. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley. Eso ya lo estudiamos también en el capítulo 5. Y en el capítulo 6, que fue el último, hasta lo que hemos grabado, estudiamos que nuestro pontífice nació con el pecado de Adán, heredó el pecado de Adán, porque nació y fue hecho de mujer. Y evidentemente en ese capítulo ellos explicaban que no, o sea, A.T. Jones explicaba que no hay tal cosa como una, ¿cómo se dice? Concepción sin pecado de María, sin pecado original concebido. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María no es bíblica y es una doctrina que se establece para tratar de presentar a un Cristo sin carne de pecado. Entonces, en todo lo que hemos estudiado en los últimos capítulos se ha hablado justamente de la naturaleza de Cristo, la divina y la humana, es en la que se ha desplayado más A.T. Jones. Y en el capítulo de hoy, la ley de la herencia justamente tiene ese objetivo, mostrarnos con las evidencias bíblicas de que Jesús heredó como todo ser humano heredó. ¿Qué dice Juan 1.14, Oscar? Bueno, Juan 1.14, una parte de él que habla aquí A.T. Jones, el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Y ahí mismo que dice A.T. Jones de Gálatas 4.4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer. Hecho de mujer. Y el otro versículo que comienza a darnos la introducción está en Isaías 53.6 y dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Entonces, es interesante que A.T. Jones conecta estos versículos, especialmente el último, en relación a la herencia de Cristo. No, porque comúnmente hemos
aplicado este versículo de Isaías 53 al Getsemaní. Cuando Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Comúnmente diríamos en el Getsemaní o en la cruz. Vamos a aprender hoy que este versículo hace referencia a la herencia que tuvo Cristo en su humanidad desde que nació, y no fue solamente desde el Getsemaní. Pero, disculpa. Ajá, dígalo. Espera. ¿Sabes qué pasa? Que como llevamos ya varias semanas que no hemos hecho, estamos un poco desconectados de los capítulos anteriores, ¿no? Pero creo recordar que este versículo, A.T. Jones ya lo cita en el... Es lo que estoy mirando en el capítulo anterior, ¿no? Probablemente. Bueno, mientras Oscar busca, leamos el segundo párrafo de este capítulo con el que comienza el tema. Dice, todo el pecado existente desde su origen en el mundo hasta el final, hasta el mismo final de este, le fue cargado a Cristo. Todo el pecado, todo. El pecado de todo el mundo. Desde su origen hasta el fin, desde el primer pecado que entró en el mundo, en la tierra, hasta el último pecado que se cometa en la tierra, todos fueron cargados sobre Cristo. Luego dice, ambos, el pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es al cometerlo nosotros. Dos cosas. El pecado tal cual es en sí mismo, le fue cargado a Cristo, y el pecado tal cual es al cometerlo nosotros. El pecado en su tendencia y el pecado en el acto. El pecado tal cual es hereditario, ojo, y ahí comienza el pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, y el pecado que cometemos. Fíjense entonces que parte del mensaje de 1888 es establecer que el pecado es hereditario, que el pecado se hereda. Cualquiera que diga que el pecado no se hereda está dando un mensaje que no es el mensaje de 1888. ¿Correcto, Oscar? Correcto. Dice, solo de esta forma, podía ser cargado en él el pecado de todos nosotros. Solo sujetándose él mismo a la ley de la herencia, podía alcanzar al pecado en su auténtica y verdadera dimensión, tal como lo es en la realidad. Entonces fíjense que aquí vuelve a hacer otra aseveración, que cuando él se sujeta a la ley de la herencia es para que el pecado lo alcance. O sea, el pecado, él reafirma que el pecado se hereda. Ahora uno se podría preguntar, pero ¿cuál es la evidencia bíblica? Porque alguno podría dudar, ¿o no? De la palabra de A.T. Jones. ¿Qué piensas tú, Oscar? Sí, bueno, normalmente se duda bastante, ¿no? Porque ya en muchos círculos se advierte bastante contra estos dos mensajeros del Señor, ¿no? De que tengan cuidado, de que se perdieron, de que no era un mensaje de Dios porque mira qué ocurrió o qué no ocurrió. Y al final creo que bien nadie sabe lo que ocurrió. Lo que les ocurrió, si se perdieron, no se perdieron, si salieron, si no se salieron, si... Entonces, bueno, eso. Entonces, bueno, fíjense, para tener la certeza, ¿no?, de lo que dice la Biblia, porque nuestra fe está fundada en lo que está escrito, vamos a ver esta gran verdad de la ley de la herencia en la Biblia. En el libro de Éxodo, el segundo mandamiento, el capítulo 20 del libro de Éxodo, justamente se establece esa ley de la herencia donde el pecado se hereda. Dice el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 4 hasta el 6, que es el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, así dice, pues, la Biblia. Pudimos haberla colocado aquí, quizás nos faltó allí mayor... Sí, pero alguno podría pensar, John, Ajá. que no es por herencia, sino por influencia Muy de los bien. padres sobre los hijos. Y que eso influye, sabemos que hay una parte que influye sobre el tema de hábitos, no solo de herencia, sino de influencia.
Muy bien, alguno podría pensar eso, sin embargo, miren lo que dice el versículo 5, ahora lo tenemos en pantalla, dice, que yo visito, dice aquí, visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, el Señor establece en su ley un hecho, una verdad. Él visita la maldad. ¿Qué significa que Dios visita la maldad? Eso significa la culpa y el castigo de parte de Dios. Dice aquí, de padres, no sobre los padres, sino también sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí no está hablando de que Él va a visitar la maldad de los hijos que aprendieron por la influencia de los padres. Sí, bueno, pero especificando tampoco te dice lo otro. Pero se intuye, ¿qué se intuye? ¿Qué dice? La maldad de los padres, no de los hijos, la maldad de los padres, Él la castiga en los hijos. ¿Cómo castiga la maldad del padre en el hijo? Si el hijo no cometió lo que hizo el padre, porque tuvo que haberlo heredado. ¿Cómo llegó el pecado del padre hasta el hijo? Esta es la clave. ¿Cómo llegó? Porque tenía que haber mediado otra cosa, ¿no? Vamos a leer una cita que explica esto de Elena de White, quizás para ayudar un poco en este asunto. Se las voy a colocar ahorita en pantalla. Ahí la tienen. Dice, por la herencia y el ejemplo, por las dos cosas, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. No hay duda, Oscar, de que por el ejemplo, los hijos participan del pecado de sus progenitores. Pero aquí la Ley incluye dos cosas por las cuales los hijos participan del pecado de sus padres. Una es el ejemplo, ya lo dijimos, esa lo entendemos. Pero otra que menciona dice por la herencia. ¿No? Por la herencia y por el ejemplo, o sea, por las dos, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Entonces participamos del pecado de nuestros padres por herencia, además de por el ejemplo. Y ella explica cuáles pecados: las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física. Y reafirma, se transmiten como un legado de padres a hijos. Las malas inclinaciones de padres a hijos, el apetito pervertido de padres a hijos, la moralidad depravada de padres a hijos, además de las enfermedades y la degeneración física de padres a hijos. Todo eso es por herencia y por ejemplo. Exacto, por la herencia y por el ejemplo. Y continúa diciendo, hasta la tercera y cuarta generación. O sea que no es, esa expresión bíblica no es simplemente algo figurado, es algo real. Hasta la cuarta generación, hasta primera generación, la persona, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Hasta allí, el pecado que yo cometo alcanza a mis hijos. Y concluye esta cita diciendo, esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Esto es Patriarcas y Profetas, ahí lo tienen, página 278. Es el comentario que hace Elena de White al segundo mandamiento de la ley de Dios. Es tremenda. Sí, es tremenda la cita. Bastante clara para poder, si queda alguna duda por el versículo, ¿no? De lo que habíamos hablado. Y ahí mismo puse otra cita que también podemos agregarla rápidamente. ¿Cuál es? Conducción del niño, página 447. Dice, los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que imaginan. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que imaginan. Los hijos, y lo dice así, con estas palabras, los hijos tienen una herencia de pecado. Lo dice Elena de White con esas palabras. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios a los eslabones rotos. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben, miren, atención, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte por Adán, por la culpa de Adán. La herencia de pecado, lo está diciendo. Pero eso es, o sea, recibimos esa culpa ¿y qué más has dicho, perdona? Y la sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte por esa herencia de pecado. Correcto. Por eso no es que solo recibamos la culpa, sino recibimos la herencia de pecado y con ella la culpa y la condenación. Y la condenación o la sentencia de muerte. Eso está en Conducción del Niño, página 447. Así que no hay duda, hermano, que la ley de la herencia, de la que habla pues aquí
esto coincide y apoya a lo que dice A.T. Jones, que Cristo, cuando se sujetó a la ley de la herencia, lo hizo para participar en el sentido expiatorio de nuestra culpa, de nuestra condenación, de nuestro pecado, para él entonces recibir ese pecado que Jehová cargó sobre él y poder entonces morir por nuestro pecado. Así que cuando lo que estamos aquí viendo y aprendiendo es que cuando el versículo está hablando de que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, no está haciendo referencia al Getsemaní, sino al nacimiento de Cristo. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? También cuando hicimos, creo que fue el capítulo 5, ¿no? No, perdón. El capítulo 6, hecho de mujer, ¿no? Ahí fue donde lo vimos, ¿no? Exacto, sí, Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Exacto. Ahí... No, perdón, fue en el capítulo 5, hecho súbdito a la ley. Cuando dice que nacer bajo la ley es nacer culpable. La culpa y la condenación. Correcto. Eso mismo. Culpable, condenado y sujeto a la maldición. Exacto. Y vimos por aquella cita de Ellen White como en la página 91, el deseado de toda la gente, si no recuerdo mal, como ya estando en el desierto, los pecados de todos nosotros ya estaban cargados sobre él, ¿no? Correcto. Que la comprensión que teníamos, al menos yo, en este caso, lo que había comprendido, lo que me habían inculcado era que los pecados fueron cargados en él, en el Getsemaní, ¿no? Por eso ese sufrimiento, ¿no? Exacto. En el Getsemaní, pero vimos que no era así. Muy bien, y el texto que cité ahorita del Salmo 51 lo cita aquí A.T. Jones, cuando habla de lo mismo, ¿no? Dice que hay en toda persona, en muchas maneras, la tendencia al pecado heredada desde las pasadas generaciones, que no ha culminado todavía en el acto de pecar, pero que está siempre dispuesta, cuando la ocasión lo permite, a consumarse en la comisión efectiva de los pecados. El gran pecado de David es una buena ilustración de ello, de lo anterior. Y justamente se cita el Salmo 51, donde David reconoce: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no queda duda pues de que la ley de la herencia nos dice que heredamos el pecado de nuestros progenitores, de nuestros antepasados. Una cosita. Yo siempre hago preguntas para ponerme en la piel de aquellos que cuesta de entender, para que se pueda comprender mejor, ¿no? Antes sí que hemos visto que nos ha dicho, en este caso, A.T. Jones, que sí que hay una herencia de pecado en nosotros, ¿no? Como bien ha dicho, el no cometido por nosotros y el pecado que cometemos, los dos, ¿no? Pero aquí ahora está hablando de tendencia. Uh-huh. ¿Cómo podríamos distinguir esto? Porque muchos grupos, muchas personas, muchos adventistas creemos o hemos creído que lo que heredamos es tendencia y no es pecado. Claro, entiendo ese punto. Yo pienso que el problema está en nosotros hacer lo que han hecho algunos predicadores, que tratan de presentar las tendencias como algo inocente. O sea, la tendencia, quizás para el que esté escuchando este tema por primera vez, o esta palabra por primera vez, es lo que la Biblia llama el afecto hacia el pecado, o lo que la Biblia llama la concupiscencia, el impulso al pecado, eso que empuja al ser humano. O sea, digamos que esa debilidad que tenemos por el pecado, esa atracción que la sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, hacia el pecado, hacia algún pecado en particular, o hacia varios pecados en particular, o al pecado en general, eso es lo que llamamos la tendencia. La tendencia es lo que nos impulsa a lo malo, en este caso, la tendencia al pecado. Entonces, decía yo que yo creo que el problema está en que los que piensan de esa forma tratan de separar la tendencia del pecado como algo que es diferente al pecado, o como algo que no es pecado. Es porque tratan de una forma u otra de despojar a esa tendencia de lo malo que tiene. O sea, de esa debilidad, hacerla alguna como... Bueno, de hecho hay un predicador que dice que esas debilidades son debilidades inocentes. Entonces fíjate que le coloca allí un adjetivo, debilidades, pero no solamente debilidades, son debilidades inocentes.
¿qué quiere decir cuando usa estas dos palabras juntas? Lo que está diciendo es que es algo que tenemos una debilidad, pero que es inocente. Es decir, que al final no trae sobre sí culpa, no trae mancha de pecado, no trae nada. Es una debilidad inocente. Y los que hablan de la tendencia separada del pecado, o sea, que una cosa es que la tendencia no es pecado, Bueno, o que la tendencia no es pecaminosa, es tratar de presentar eso mismo, una tendencia inocente. Entonces, la tendencia, evidentemente, como lo hace Keith Jones, como lo acabamos de leer ahorita, él hace una diferencia cierta, que dice, la tendencia al pecado heredada de pasadas generaciones, que no ha culminado todavía en el acto de pecar. O sea, es cierto que la tendencia a pecar no es el acto de pecado. sí, pero hace una separación, ¿no? La tendencia al pecado. Exacto. Entonces la tendencia no es pecado, No es el acto de pecado. pero no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? Hombre, hay una cita de Ellen White, ¿no? Donde habla de que la tendencia no es La pecado. tentación no es pecado. Ah, la tentación, es verdad, sí. La tentación no es pecado porque la tentación, claro, la tentación es esa, ¿cómo se dice? Ese proceso por el cual, lo dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o tendencia o debilidad es atraído y seducido. Entonces, para ser atraído, para que sintamos una atracción hacia lo malo, tiene que haber algo en nuestra naturaleza que haga eco allí. O sea, y eso que hace eco, eso que tiene la naturaleza humana, que permite que sea tentada, porque justamente Santiago, cuando comienza a explicar ese punto, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque ni Dios tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. Fíjate que dice que Dios no puede ser tentado. Y lo que explica, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué está diciendo? Todo el contexto. Esa concupiscencia es algo que está en la naturaleza humana, ahora después del pecado, que no está en la naturaleza divina. Por lo cual, tú le presentas una tentación a Dios y no puedes ser tentado a Dios porque Dios no tiene esa concupiscencia, esa tendencia. Lo tenemos los hombres. ¿Y cómo lo tenemos? Después del primer pecado, ese pecado justamente generó por herencia una debilidad, una tendencia, una atracción, una concupiscencia. Y eso es lo que eso se podría ver la diferencia, que es la que hace John. O sea, una cosa es la tendencia que es el impulso a pecar, que no es que tú has pecado, pero que sientes, o sea, que es lo que te lleva a pecar si no lo pones si no lo detienes. Pero eso tampoco, lo que yo quiero decir es que eso, aunque esa tendencia en sí misma no es el pecado, tampoco podemos decir que es inocente. Tampoco podemos colocarle ese adjetivo, debilidad es inocente o tendencia inocente. Porque toda debilidad, toda concupiscencia está cargada de pecado. Por ejemplo, cuando hablábamos, no sé si en esa oportunidad lo hablamos, cuando hablamos de Cristo, el hambre que uno, o sea, una cosa es el hambre que puede sentir a alguien. Vamos a colocar el ejemplo, ya que estamos hablando de esto. Una cosa es el hambre que pudo sentir Adán antes de pecar, porque Adán comía antes de que entrase el pecado en el mundo y en él, Adán comía. Dios los creó al ser humano comiendo. Y si comíamos antes, quiere decir que en algún momento del día Adán experimentaba deseo de comer, que nosotros llamamos a eso hambre. Y fíjense la palabra que usé, deseo de comer. Porque hay pasiones malas y hay pasiones buenas. ¿Sí? Sí, a ver, explica. Entonces, ejemplo, eso, el deseo de comer, o sea, es un deseo de comer. Por ejemplo, otro deseo bueno, cuando Dios creó al hombre, dice que llegó un punto en el que Adán deseó una ayuda idónea. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Lo dice. Dice que Dios le puso un trabajo a Adán, poner el nombre a los animales, y después que Adán le puso los nombres a los animales, dice que él no halló ayuda idónea para él. O sea que él, en ese sentido, vemos que Adán estaba como, oye, yo veo cada animal, cada creación, tiene una pareja, pero yo estoy solo. Entonces él sintió, y cuando llegó a ese punto que él deseó una pareja, fíjense, un deseo, entonces fue cuando Dios se lo proveyó. Ese es otro tema, ¿no? Pero
ahí hay una lección. Solamente cuando Adán aceptó su necesidad de una pareja fue cuando Dios se la proveyó, se la creó. Pero ese es un deseo bueno. Cuando Adán vio a Eva, dice la Biblia textualmente, oye, esta se llama varona, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, se llama varona. O sea, vemos en la expresión de Adán que se alegró, tuvo una alegría, experimentó un sentimiento positivo, bueno, porque Dios le creó una pareja, a Eva. Entonces vemos que habían deseos y pasiones buenas. Pero ahora, volviendo al punto, tenía Adán el deseo de comer antes. Pero después que vino el pecado, seguimos experimentando el deseo de comer, pero el deseo de comer no es inocente. Ningún deseo de comer es inocente. Todo deseo de comer está cargado de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque después que el pecado entró, nuestra naturaleza se corrompió. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está ahora nuestro deseo de comer? El deseo de comer está cargado con concupiscencia, con intemperancia. Justamente el primer pecado que consistió en comerse una fruta. No solamente una fruta prohibida, sino comerse una fruta a una hora que no correspondía comérsela. O sea, no era el momento de la comida. Entonces, allí se pervirtió el apetito. Y todos los deseos buenos que estaban en la naturaleza humana se pervirtieron. Ojo, se pervirtieron. Entonces, ningún deseo quedó inocente. Y justamente, fíjese lo que acabo de pensar. Decir que hay algún deseo del hombre que es inocente, es decir, que hay algún aspecto de la naturaleza humana. ¿Cómo? Dilo. Que es buena. Que es buena, correctamente, que es santa. Y no es así. No es así porque hemos caído, hemos pecado y todo está corrompido en el ser humano. Por lo tanto, no existe tal cosa como debilidades inocentes. No hay debilidad inocente, no hay deseos inocentes y no hay concupiscencias inocentes. Por tanto, conclusión, la tendencia, aunque no es pecado de acto, está contaminada de pecado. Porque la tendencia, aunque fíjense que, claro, yo usé mucho el razonamiento. Pude haber dado la respuesta con un versículo. Ahora que lo pienso, en Romanos, capítulo 8, versículo 6, en mi versión, Reina Valera de 1909, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 decía versículo 6, Reina Valera de 1909, dice, porque la intención de la carne es muerte. Fíjense, primero que dice este versículo, Romanos 8, 6, la intención de la carne es muerte. Primero que está diciendo, la carne tiene una intención. Eso e intención es lo que llamamos nosotros la tendencia. Intención. La intención de la carne, ¿cómo es la intención de la carne? Es muerte. Es decir, no hay ninguna tendencia de la carne que lleve a la vida. ¿Cómo dice tu versión, perdón? La intención de la carne es muerte. ¿Cómo dice la versión de 60? Porque el ocuparse de la carne. El ocuparse. Ya ahí le da un giro distinto porque ya ahí le involucra la voluntad. Ahí involucra la voluntad. Pero mi versión dice la intención de la carne, ¿no? De todas maneras, vamos a ver si hay otro versículo. Parece que no lo tengo aquí en la mano, pero creo que hay. Vamos a ver rápidamente aquí. Pero no en toda la Biblia, me equivoqué. En el Epístolas Paulinas. Muy bien. Esa versión confunde un poquito, yo sabía también de eso, pero bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el 60 quieres decir? ¿Cómo dice Romanos 7.5 allí, en tu versión? Romanos 7.5. Uh-huh. Dice así, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aunque lo dice un poco distinto, dice la misma idea. Las pasiones pecaminosas, fíjese, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que dice, obraban en nuestros miembros. Entonces, ahí está, en nuestros miembros hay pasiones, y todas las pasiones, ahí no hace diferencia. Todas las pasiones nuestras son pecaminosas. Eso que leímos fue Romanos 7,
5. Vamos a ver si hay otro versículo que también nos puede ayudar, aún en la versión de 60, que sé que es la versión más popular. La intención de la carne es muerte, la intención de la carne es muerte, los que están en la carne, no estáis en la carne, somos deudores de la carne, viviréis conforme a la carne, moriréis, conforme a la carne, no son los hijos de la carne, celos a la carne. Romanos 13:14. Romanos 13:14 en esa versión. 13, 14. Uh-huh. 13, 14. Dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. 13, 14. Romanos 13, 14, ¿no? Vale, sí, léelo. Sí. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está, ¿eh? Otro versículo, anoten. Otro versículo que habla los deseos de la carne. Y noten, lo pone en contraste de la justicia de Cristo. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Quiere decir que los deseos de la carne no están en armonía con las cosas de Dios. Entonces no son buenos los deseos de la carne. Bueno, en Gálatas lo dice, ¿no? Gálatas 5, Ajá, no sé, recuerdo 19, creo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y dice que los que, ese de Gálatas dice al final, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino. O sea, que no hay ningún deseo. El punto de todo lo que estamos aquí mencionando ahorita es que no hay ningún deseo inocente, no hay ninguna debilidad inocente. Bueno, este versículo inclusive es muy bueno, vamos a leerlo, el de Gálatas, creo que ahí sí lo hice más claro, aún en la versión del 60. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Se los voy a colocar aquí en pantalla, para que lo tengamos todos claramente. Gálatas, ¿qué dije? 5, 16, 17, ¿has dicho? 5, 16. 17. 16 y 17, sí. Sí, 16 y 17. Ajá. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne Ajá, ¿qué dice? es contra el Espíritu. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, en cualquier versión lo dice. 60 o del 9. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ese es el mejor y el más claro. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, o como dice la versión 60, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne codicia contra el Espíritu. O sea, está colocando, codicia es una intención, es una tendencia. La carne tiene una tendencia y todas las tendencias de la carne van contra el Espíritu. Y las del Espíritu van contra la carne y se oponen. Es decir, no hay ningún deseo de la carne que vaya en armonía con el Espíritu. Entonces ahí está muy claro que no hay debilidades inocentes, no hay tendencias inocentes. Toda tendencia tiene una flecha que apunta hacia el pecado, hacia la muerte, contraria al Espíritu. Bueno, sigamos avanzando entonces, ya habiendo establecido esto claramente aquí con la Biblia, anoten ese versículo que me parece que es el más claro, el de Gálatas. Entonces, volvemos al punto. Ya lo decía la Biblia, lo que está diciendo aquí A.T. Jones, ya lo decía la Biblia. ¿Qué decía A.T. Jones? Bueno, que la tendencia al pecado es una herencia de pecado. Es herencia de pecado. Y que aunque no es el acto pecaminoso, sin embargo no es inocente. Y es esa tendencia, leíamos aquí, esa tendencia al pecado debe ser vencida. Mira lo que dice aquí en el párrafo continuación. Al librarnos del pecado, no es suficiente que seamos salvos de los pecados que efectivamente hemos cometido. Debemos ser también librados de cometer otros pecados. Y para que esto sea así, debe ser afrontada y sometida esa tendencia hereditaria al pecado. Debemos ser poseídos por el poder que nos guarde de pecar. Un poder para vencer esa tendencia o propensión hereditaria hacia el pecado que hay en nosotros, específicamente en nuestra carne. Entonces, necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que necesitamos? Perdón, estaba pensando. Bueno, ya lo dice aquí, ¿no? Necesitamos
salvo de los pecados que hemos cometido, Ajá. perdonados, y necesitamos un poder que nos libre de... o Exacto. un poder para que se pueda someter esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Exacto. Para que nos guarde de pecar. Así es. Dos cosas. Perdón y poder. Resumiendo. Ahí está. Necesitamos perdón y poder. Perdón para los pecados que hayamos cometido. Que ya no se puede hacer nada con el pasado. El pasado no se puede... Nosotros no podemos viajar en el tiempo. Pero pues, Jesús, que ya pagó por nuestros pecados, puede perdonarnos y limpiarnos. Pero ahora también necesitamos otra cosa, que es el poder para dejar de pecar. Eso es otra cosa. O sea, es lo mismo que está diciendo, un poder para vencer la tendencia. Bueno, Jesús murió por los pecados del mundo ya, ¿no? Correcto. Y no solamente por los pecados de los creyentes, sino como tú has dicho, del mundo entero. Es decir, Jesús murió por la gente, por los pecados de la gente que nunca se va a arrepentir o que nunca se va a Entonces, lo que faltaría a todos nosotros, nos vamos a incluir en esos que a lo mejor no creen o que... Ajá. Lo que faltaría sería el poder. Correcto. Porque, Y el perdón también. Pero, bueno, falta recibirlo. Pero, Exacto. dijéramos que ya murió. Muy bien, el pago está, sí, yo entiendo. Tú quieres decir, ya el pago fue dado. Lo que necesitamos es nosotros recibir ese pago. Recibirlo. O sea, decirle a nuestro deudor, a nuestro acreedor, mira, eso ya está pago, ya eso lo pagaron. Yo no lo sabía o no creía, ahora sí lo creo, ya eso está pago. Y el poder, evidentemente, el poder para ahora no meternos en más deudas de las que ya teníamos. Ya no seguir pecando, ¿no? Bueno, esto mismo sigue profundizando a John. Aquí dice, todos los pecados que hemos realmente cometido fueron cargados sobre él. Ojo, todos los pecados que hemos cometido fueron realmente cargados sobre él. Le fueron imputados. Una aclaratoria. Aquí esto pareciera contradecir porque, entonces, bueno, no estamos hablando de la tendencia al pecado. Pero la tendencia al pecado es hereditaria. Es decir, la tendencia pecaminosa que yo heredo antes de ser tendencia, primero fue pecado hecho. Alguien tuvo que haber cometido ese pecado en el pasado, en mi antepasado, para que luego se convierta en tendencia, porque la tendencia es algo que se hereda, es el pecado heredado. Pero ese pecado heredado antes fue un pecado cometido, solo que lo cometieron mis padres y luego yo heredo. Ellos cometieron el acto, yo heredo la tendencia. A ver, una cosa que me aclare, para poder aclarar. Entonces, ¿qué heredamos? ¿La tendencia o heredamos el pecado? Heredamos el pecado, Bueno, que es lo mismo. Aquí en uno de los primeros párrafos que hemos leído, evidentemente pone que heredamos pecado. Exacto, heredamos el pecado. Lo que pasa es que luego está hablando de tendencia. Es lo que hablábamos, ¿no? Heredamos el pecado que se manifiesta en nosotros como una tendencia. Ese pecado que heredamos se manifiesta como una tendencia, como algo que nos impulsa. Y nos impulsa a cometerlo. Ese otra mismo vez, pecado. Ese Es mismo a repetir pecado el pecado. que alguien En el pasado nuestro. En el pasado nuestro ha cometido. Exacto. Y por tanto a repetir y a perpetuar ese pecado. Entonces, eso es... Vale. Por eso es que cuando entendemos eso, entendemos lo que está diciendo Keith Jones. Dice, todos los pecados que hemos realmente cometido le fueron cargados sobre él. Le fueron imputados. Para que su justicia se nos pudiese cargar a nosotros. Para que nos pudiese ser imputada. También le fue cargada nuestra tendencia al pecado, al ser hecho carne. Acuérdense lo que dice Juan 1.14. Lo heredado, ¿no? Claro. Juan 1.14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Y cuando fue hecho carne, quiere decir que él heredó ese pecado. Al ser hecho de mujer, dice aquí, de la misma carne y sangre que nosotros, a fin de que su justicia pueda realmente manifestarse en nosotros en la vida cotidiana. Entonces es un intercambio. Lo mismo que él heredó y experimentó, lo hizo para que nosotros heredemos y experimentemos su justicia. Él recibió nuestro pecado, fue cargado nuestro pecado por imputación y por herencia, para que nosotros recibamos su justicia por imputación y por herencia. Ajá, Oscar, ibas a decir algo. No, ya lo has aclarado tú. Ya lo has aclarado tú, que al principio habla del pecado cometido y al hablar luego también le fue cargada nuestra tendencia al pecado, como bien has explicado.
está hablando también del pecado heredado. El pecado heredado, muy bien. Bueno, ahora, Cristo con esa herencia y con esa imputación, dice aquí, así afrontó el pecado, así afrontó el pecado en la carne que tomó y triunfó sobre él, como está escrito. Y aquí está Romanos 8, 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque él es nuestra paz, dirimiendo en su carne, fíjese, las enemistades. El énfasis que hace aquí Jones de estos dos versículos es, este último es de Efesios y el anterior es de Romanos 8. Y el énfasis que hace aquí es que toda esta obra que hizo Cristo de vencer el pecado lo hizo en su carne. Él vino con carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Pero en cuál carne? En su propia carne. Y el otro versículo dice que él dirimió en su carne las enemistades. O sea, las enemistades que había entre nosotros y Dios. ¿Y cuáles son las enemistades? El pecado. Él lo dirimió en su carne. No lo dirimió en su, qué sé yo, en su espíritu, en su carne. Él condenó el pecado en su carne y él dirimió en su carne las enemistades. Y así, precisamente, de igual forma, en que los pecados que realmente hemos cometido les fueron imputados, para que su justicia nos fuese imputada a nosotros, así, enfrentando y conquistando en la carne la tendencia al pecado y manifestando justicia en esa misma carne, nos capacita a nosotros, en Él y Él en nosotros, para enfrentar y conquistar en la carne esa misma tendencia al pecado y manifestar justicia en esa misma carne. En otras palabras, Él nos capacita a que vivamos una vida de victoria como la que Él vivió. Esto puede causar, bueno, ya tuvimos algún... ya en el capítulo anterior que hicimos ya hubo gente que se manifestó en contra de todo esto, ¿no? Pero vemos claramente lo que está diciendo y yo no lo veo tan... Quizá ahora no lo veo tan explosivo, tan chocante. Tan chocante, ¿no? Cómo Jesús... cuánto amor, el Padre tuvo que tener o tiene por la raza humana, que entregó a su Hijo por nosotros y lo hizo carne de pecado. Heredó ese pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, yo creo que se escapa, ¿no?, a nuestro entender, pero es bonito pensar en ello, ¿no? Que hasta qué punto Cristo vino para poder salvarnos, ¿no? Para que esa justicia pueda ser manifestada en nuestra vida, ¿no? Tremendo, es tremendo porque, bueno, muestra la misericordia, el amor y el poder de Dios. El poder de Dios, tremendo. Bueno, dice, así, continúa diciendo Jones en este capítulo, dice, es así como, al respecto de los pecados que efectivamente hemos cometido, los pecados del pasado, su justicia se nos imputa a nosotros de igual manera que nuestros pecados les fueron imputados a Él. Y a fin de guardarnos de pecarnos, se nos imparte su justicia en nuestra carne, lo mismo que nuestra carne, con su tendencia al pecado, le fue impartida a Él. De esa manera es un Salvador completo. De esa manera es un Salvador completo. ¿De qué manera? Bueno, lo está diciendo, así como nosotros recibimos por imputación, ¿verdad?, el perdón de los pecados pasados y por impartición su justicia para vencer los pecados futuros, de igual forma a Él se le impartió nuestra carne con su tendencia al pecado. Así Él es el Salvador completo. Nos salva de todos los pecados que hemos cometido y nos salva igualmente de todos los pecados que podríamos cometer. Hay un cambio, ¿no? Hay un intercambio, correcto. Hay un intercambio, ¿no? Todo lo que nosotros somos, Él fue hecho, y todo lo que Él es, nosotros somos hechos, ¿no?, Eso por la fe. Creo que es 2 de Corintios 5:21, ¿no? Ah, sí. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Seguimos? Ok.
O le damos o lo hacemos o continuará por la semana que viene. ¿Cuánto tiempo llevamos? 50 minutos. Bien, ¿verdad? Podemos dejarlo hasta aquí. Sí. Y así continuamos con la segunda parte de este mismo capítulo que va a hablarnos de la ley de la herencia, por qué la diferencia de la genealogía de Jesucristo, qué tiene que ver la genealogía de Jesucristo con qué heredó Jesús de sus antepasados terrenales. Bueno, No adelantemos. no adelantes. Eso vamos a hacer la semana. Así puede quedar en el aire y aquella gente que quiera saber más, que ojalá que sean muchos, pues ellos sí que se pueden adelantar en la lectura para ver si estas cosas que se han dicho aquí pues son así y adelantar para que puedan ver qué dice más, ¿no? Amén, amén, así es. Que el Señor les bendiga. Continuamos la semana que viene, Dios mediante. Maranata, Cristo viene y en Cristo hay poder para vencer todo pecado. Que el Señor te bendiga. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.